Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Somos la familia Vallejana número 3 y en esta ocasión hablaremos sobre el gran poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, que lo convertiremos en varias fases, ¿no? Su primera fase, que es la etapa de nacimiento y juventud, luego la vida universitaria, ¿no? Luego la prisión y posteriormente el viaje a Europa y el terminar la muerte de César Vallejo. Procederemos a continuación con la primera parte. César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, en el Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelos indígenas y sus abuelas gallegos. Uno de ellos fue sacerdote, José Rufo Vallejo, quien nace en las catacumbas, de la iglesia de un pueblo de Payasca en Ancash. Sus padres de César Vallejo querían que fuera sacerdote, lo que en su primera infancia aceptó de muy buena gana. De ahí que existan tantas referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros versos. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió en la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Luego de haber terminado sus estudios primaria y secundaria, en 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a los problemas económicos, retornó a su pueblo, con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar sus estudios, apoyando a sus padres con las tareas administrativas del gobernador, ¿no?, que en ese tiempo era, y toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que le recordaba más adelante en la novela Tungsteno. Posteriormente, en el año 1911, para matricularse en la facultad viajó a Lima, en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente, por motivos económicos, abandonó el claustro universitario por desilusionarse de dicha carrera, porque también no le gustaba. Consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sotil, un rico minero y hacendado de Acobamba, del departamento de Junín. Trabajó en el que perteneció durante 7 meses, luego regresó a Trujillo. En el año 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle de Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. Luego, en 1913, regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. A fin de costearse sus estudios, trabaja como maestro en un centro escolar de varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan, donde tuvo como un alumno pequeño a Ciro Alegría, que más tarde se convirtiera en un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 se graduó como bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Luego, en 1916, frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada la Bohemia Trujillana, conocida luego como el Grupo Norte, donde figuraban Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eduardo Garrido, Juan Espejo Arrustizaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. Publicó sus primeros poemas en diarios y revistas locales, algunos de los cuales son recogidos por Publicaciones de Lima, y se enamora de María Rosa Sandoval, una joven muy atractiva e inteligente que fue la musa inspiradora de algunos de sus poemas como Los Heraldos Negros. Luego después, en 1917, conoció a Mirto Zoila Rosa Cuadra, una muchacha de 15 años con quien sostuvo un apasionado y corto romance. Al parecer, Vallejo intenta suicidarse a causa del engaño, pero es convencido de que
por sus amigos para viajar a Lima con el fin de retornar a sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conseguir su doctorado en Letras y Derecho. En esta parte hablaremos sobre el fallecimiento de su madre. ¿Ya? Su madre había fallecido en 1918. La nostalgia familiar lo empujaba. En mayo de 1920, César Vallejo regresa a Santiago de Chuco el 1 de agosto. Y el 1 de agosto ocurre un incendio y un saqueo en una casa del pueblo, perteneciente a la familia Santa María Calderón. Arrieros, negociantes y mercenarios de alcohol desde la costa, suceso del que se acusa injustamente a Vallejo como participante y asusador. Se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo en Trujillo, donde permanecería 112 días. El 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Es así que el 24 de diciembre de 1920 gana el segundo premio, el premio que fue declarado desierto. ¿Por qué? Porque él se había presentado como anónimo en la municipalidad de Trujillo, ya con el poema Fabla de Gesta, elogio al marqués de Torre Tagle. Lo curioso de este suceso es que compitió a escondidas su identidad bajo un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En la otra obra, Vallejo en los infiernos, Eduardo González Viaña, el autor, que también es abogado, revela piezas claves del expediente judicial, seguido contra el poeta y muestra que todo aquel que fue una construcción deliberada por el juez y sus enemigos para hundirlo en una prisión infama. Se procesó a las víctimas y se excluyó de la acción penal a los implicados. Se inventó testimonios y se adjudicó a personas que después declararon que ni siquiera conocían Santiago de Chuco. Esto fue conocido a Trujillo y fue declarado ante la Corte Superior. Sin embargo, en el largo del camino, los guardianes que lo custodiaban, lo querían matar a balazos, protestando que había querido fugar. Más todavía, el autor había indignado a ocupantes del juez. En verdad, aquel era abogado de la gran empresa cañaveral Casagrande de la minería Quirubilca, en las cuales trabajadores operaban sin horario y eran víctimas de horrorosas condiciones laborales. Todo ello venía en un carácter político y juicio penal. Es Vallejo que trataba de encarnecer a su generación de jóvenes universitarios que intentaban alcanzarse contra la injusticia y abrazaban el anarquismo y socialismo de las utopías del siglo. Cabe decir que el proceso judicial nunca se cerró. El poeta salió de la cárcel en virtud de una liberación provisional. Años después, en Europa, él sabía que no podía volver de la patria a su patria, ¿no? A ver a sus familiares. La cárcel y los infiernos denunciados en esa novela que tenían la puerta abierta para él. Tras salir en libertad, se dirigió nuevamente a Lima, donde su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y la muerte fue premiado en un concurso literario. El monto del premio lo destinó a financiar otras publicaciones literarias y en octubre de 1922 ve la luz en su segundo poema Trilce, prologado por su amigo Antenor Orrego. Es recibido tibiamente por la crítica, que no alcanzaba aún a comprender la literatura de vanguardia, salvo el propio Antenor Orrego, quien le dijo a Vallejo: a partir de este sembrador se inicia una nueva época de la libertad y de la autonomía política, de la vernácula articulación verbal. Entonces, Trilce, su obra, anticipó gran parte del vanguardismo que se desarrollaba en los años 1920 y 1930. En este libro, Vallejo lleva la lengua española hasta los límites insospechosos, inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas por los movimientos, dada
la suprarrealista. Se adelantó a la revolución del lenguaje literario que después ensayaría Vicente Huidobro y su poemario Altazor en 1931 y James Joyce en el relato inquírico Finnegan's Wake en 1939. En marzo de 1923, Vallejo publicó una corta edición de Escalas o Escalas melografiadas, colección de relatos y cuentos, algunos ya vanguardistas, otra narración suya titulada como La Fabla Salvaje, que fue publicada el 16 de mayo en la serie de la novela peruana dirigida por Pedro Barrantes Castro. Posteriormente, Vallejo viajó a Europa y viajó con el dinero que le debía y le adeudaba el Ministerio de Educación producto de su trabajo, ¿ya? En donde viajó el 17 de junio de 1923 y llegó el 13 de julio del mismo año, ¿ya? Sus ingresos provinieron, pues si bien es cierto, incluso fungió de traductor y de lo que escribía en los diarios de Madrid, de Trujillo, y sus 2 primeros años en París fueron de muchas estrechas económicas, al punto de que muchas veces tuvo que dormir en la intemperie, en la calle. Inicia su amistad con el escritor español Juan Larrea y Vicente Huidobro. Traba contacto importantes intelectuales como Pablo Neruda y Tristán Tzara. En 1924 recibe la noticia de la muerte de su padre. En octubre es hospitalizado en un nosocomio de caridad pública a consecuencia de una hemorragia intestinal. Fue operado y pudo restablecerse. En 1925 empieza a trabajar como secretario de la recién fundada Le Grands Journaux Iberoamericans, y los grandes periodistas latinoamericanos, una vasta organización publicitaria, también empezó a colaborar para la revista Limeña Mundial. Ese año, el gobierno español le concedió una modesta beca para que pudiera continuar con sus estudios universitarios de Derecho en España. En los 2 años siguientes visitó el periódico y brevemente en Madrid a fin de cobrar un plazo fijo en monto de una beca, aunque sin estudiar. En octubre de 1927 renunció a dicha beca, porque nunca se doctoró en letras ni en derecho. Renunció a su trabajo y a los grandes periódicos que trabajaba. En 1926 conoció a la primera compañera francesa, Henriette Massey, con quien convivió hasta 1928. Con Larrea fundó las revistas Favorables París, Poema, y con Pablo Abril de Vivero el semanario La Semana Parisienne. Ambas publicaciones tuvieron vida efímera. Empezó a enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1927 conoció en París a Georgette Mariette Philippe Travers, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento. Profundizó en sus estudios sobre el marxismo. Apareció una narración suya en Amauta, la revista que fundó en Lima su amigo José Carlos Mariátegui, y en la que también reprodujeron varias de sus crónicas periodísticas. En abril del año siguiente, de 1928, nuevamente de gravedad, entró al hospital, pero se recuperó a los pocos meses. Todavía en compañía de Henriette, esposa, empezó a interesarse con más ahínco por las cuestiones político-sociales. Ese mismo año realizó su primer viaje a Rusia, retornó a París y fundó la célula parisina del Partido Socialista, que había fundado Mariátegui en su patria, después denominado Partido Comunista Peruano. En 1929 comenzó a convivir con Georgette, quien acababa de heredar el apartamento y bienes de su fallecida madre, y junto a ella realizó un segundo viaje a Rusia. Es donde se detiene en Colonia, Varsovia, Praga, Viena, Budapest, Moscú y Leningrado, y en varias ciudades italianas. Ante el retorno a París, inició su colaboración para el diario El Comercio, como responsable oficial, y continuó haciéndolo con las revistas Variedades y Mundial.
Esta labor de periodista fue forzosamente suspendida en 1930, a raíz de la crisis mundial, cuando en dicha revista desaparecieron, al igual que el suplemento dominical El Comercio, donde se publicaron sus artículos. En 1934 se casó por lo civil con Georgette. Por entonces termina de escribir otras de sus obras teatrales, Colacho Hermanos o Presidentes de América. Sátira contra los gobiernos latinoamericanos, que veía como sumisos a la política exterior estadounidense, pero que ningún editor se animaba a publicar. También le rechazaron otro libro de ensayos que quiso dar a la prensa contra el secreto profesional. Entre 1935 y 1936 escribió varios cuentos: El niño de Carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Las 2 horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados años después de su muerte. Es así que en esa época de 1936 y al estallar la Segunda Guerra Civil Española, colaboró con el fervor en la fundación del Comité Iberoamericano de la Defensa de la República Española y de su vocero, el Boletín Nueva España. La acompaña en esa labor Pablo Neruda. En diciembre de dicho año viaja por unos días a España, pasando por Barcelona y Madrid. Preocupado por el desarrollo de los acontecimientos, en julio de 1937 vuelve por última vez a España para asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Visita a Barcelona, Valencia, Jaén, que es un pueblo. Por otro lado, en el año 1936, al estallar la Guerra Civil, colaboró con el fervor en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el Boletín Nueva España. Le acompaña en su labor Pablo Neruda. En diciembre de dicho año viaja unos días a España, pasando por Barcelona y Madrid. Preocupado por el desarrollo de los acontecimientos, en julio de 1937 vuelve por última vez a España para asistir al segundo Congreso Interamericano de Escritores para la Defensa de la Cultura. Visita Barcelona, Valencia, Jaén y el Frente de Madrid. De vuelta a París, es elegido secretario de la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores entre septiembre y noviembre. Escribió sus últimas composiciones líricas, de poemas humanos y España, así como el drama de tema incaico, La piedra cansada. Luego de esto, la última parte que nos deja Vallejo antes de morir. A inicios de 1938 trabajaba como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre un agotamiento físico. El 24 del citado mes, es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era niño, y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde con tuberculosis a los 46 años, el 15, un Viernes Santo de llovizna, no un jueves, como dice. Como había dicho en su poema, Piedra negra sobre una piedra blanca, se le realizó un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19, sus restos fueron trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montreuil, en los suburbios del sur de la capital francesa. Es allí donde se encuentra actualmente. Muchas gracias. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposaran en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas, y el rostro más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los potros de bárbaros Atilas y los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que en el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son los
las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos queman. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y de todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.